nuestro andar diario. Así que hoy vamos a leer por lo menos los 12 primeros versículos y veremos que Dios nos depare sabiduría. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Si alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada por una parte y otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchita el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado recibirá corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que el Señor nos bendiga. Padre bendito, venimos delante de ti para gloriarnos, para darte honra, para manifestarte nuestro agradecimiento en la fe y por la fe que has impuesto en nosotros, por gracia en Cristo Jesús. Nos podemos gloriar en ti y podemos glorificarte a ti, Señor, porque todo es tuyo y para ti nosotros también, oh Señor. Guíanos para que tu palabra alumbre nuestras vidas y seamos cada día guiados a tu presencia, a tu santidad y a tu nombre, Señor. Guárdanos, Señor, de caer en el orgullo, y guíanos a que podamos cada día pedir guía en ti, en tu palabra, y ser guiados por tu Santo Espíritu. Danos, Señor, amor los unos por los otros y amor fraterno, Señor, para guardar el vínculo de la paz, el vínculo de la comunión, Señor, y para aprender a vivir conforme a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, ¿por qué a mí la epístola de Santiago me gusta? Bueno, los que están llevando panorama bíblico saben algunas cosas que ya hemos estado hablando. Dios siempre ha dado normas. Le dijo a Adán y a Eva: vean, Adán y Eva, ustedes acá, esto todo es de ustedes. Ustedes tienen que trabajar este huerto, tienen que hacer que dé más semillas, tienen que luchar para que florezcan. Todo lo que hay en el huerto es de ustedes. Solo una cosa: del fruto, del conocimiento, del árbol que da el conocimiento del bien y del mal, no coman, porque el día que coman van a morir. Yo me imagino que cuando Eva comió de aquel fruto y lo probó y lo tragó, dijo: no morí. Lo que no sabía ella, que había ya un distanciamiento con Dios desde el momento que decidió hacerle caso a Satanás y tomar aquel fruto que el Señor le había dicho que no debía tomar. Yéndonos un poco más adelante, cuando pensamos en el tiempo de Noé, la gente vivía tan tranquila pensando de que Dios ya no existía, de que Jehová no existía más en la tierra, y Noé, pregonero de justicia, gritaba que vendría diluvio, pero claro, viviendo en un desierto, ¿cuándo iba a llover? Y Noé salió con su familia, pero comete luego el pecado de la embriaguez. Él conocía quién era Jehová, había vivido el diluvio, sabía que había llovido, y de pronto comete el pecado de la embriaguez. Y ustedes dirán: ¿cómo es posible? Yéndonos un poco adelante, Abraham, que Dios los llama de Ur de los Caldeos, que lo llama a la tierra prometida, que le dice: vete de tu tierra y tu parentela y yo te daré grande descendencia. Que Dios le dijo: Sara, tu mujer, dará a luz siendo vieja. Y Abraham busca tener un hijo con Agar. Y usted dice: ¿cómo es posible? Los hijos de Jacob, viendo las glorias de Dios, venden a su hermano. ¿Cómo es posible?
Los hijos de Israel, una vez sacados de Egipto, una vez que han visto la gran maravilla del poder de Dios, cómo destruyó a Egipto, solo por su poder y su gloria y su manifestación poderosa, vienen y hacen un becerro de oro. Y usted dice, ¿cómo es posible? Los profetas predicaron acerca de Jesucristo, Isaías, Jeremías, de que venía juicio, y vino juicio, y fueron llevados a la tierra en cautiverio. Y usted va a decir, ¿cómo es posible? Habían profetas en la tierra. Y luego vienen del cautiverio con Zorobabel, vienen con Esdras y con Nehemías, están construyendo el templo y se les olvida darle a Dios lo que Él merece, la gloria que Él merece, y se detiene la obra de Dios y son reprendidos. Y usted dice, ¿cómo es posible? Si acaban de salir del cautiverio, venían con el deseo de construir, reconstruir aquel templo en el cual ellos adoraban a su Dios y ahora se han olvidado. ¿Cómo es posible? En el tiempo de Jesucristo, usted me va a decir, pero ahí estaban los fariseos que conocían la ley, que amaban la ley, los escribas que transliteraban la ley, que la pasaban de un lado a otro, que la escribían todos los días, que enseñaban la ley y no reconocieron a Jesucristo. Usted me va a decir, ¿cómo es posible? Bueno, y yéndonos hasta Apocalipsis, vemos la iglesia de la Odisea, dice, somos ricos, de nada tenemos necesidad, eran cristianos, conocían de la salvación tan grande, y Jehová, el Dios Todopoderoso, dice, he aquí estoy afuera. Estaba fuera de la iglesia, y usted va a decir, ¿cómo es posible? El libro de Santiago se escribe por esas circunstancias, por lo que vamos a ver hoy, hermanos. ¿Saben cuál es el problema de todas las generaciones de creyentes que ha habido en toda la historia de las Escrituras? El problema es que nos conformamos con ser estudiosos y conocedores de la palabra. Ese es el problema. Y la práctica de la fe verdadera la dejamos botada. Y entonces esta es una de las luchas que tenemos los creyentes de las sanas doctrinas. ¿Por qué? Porque se predica la verdad, se enseña la verdad, se da discipulado, se da clases, se da escuela dominical, se da consejería bíblica, se da consejos matrimoniales, se da de todo, y usted al final dice, ¿y entonces por qué la iglesia no camina? Porque los creyentes nos hemos conformado con el conocimiento. Y Santiago está luchando con eso. Santiago le escribe a judíos y los judíos conocían la ley de Jehová. Ahora, momento. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este Santiago, hermanos, ya sabemos nosotros que él está dirigiéndose a los creyentes judíos que están en la dispersión de las 12 tribus, a la misma que le escribe Pedro. Ahora, pensamos, ¿por qué era necesario que se escribiera eso? Bueno, hay varias razones por las cuales Santiago les está escribiendo. Uno, recuerden que la iglesia no tenía los manuscritos del Nuevo Testamento. Una de las epístolas tempranas es la de Santiago. Santiago es uno de los primeros escritores que escribe del Nuevo Testamento. Luego solo tenía la ley de Jehová. Por lo cual Santiago le está escribiendo a judíos que probablemente y que son creyentes en Cristo Jesús, pero que conocen la ley de Jehová, que conocen acerca de los mandamientos de Dios Todopoderoso. Recordemos que la iglesia neotestamentaria se levanta sobre la base de la gracia en Cristo Jesús, pero en el cumplimiento de la ley. Entonces ellos solo tenían como referencia la ley de Jehová, cómo vivir santa, piadosamente por la ley de Jehová, por lo cual nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y que ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se fue añadiendo y el apóstol Pablo mandaba epístolas por acá, Pedro mandaba epístolas por acá, Santiago mandaba epístolas por allá, Juan le mandaba epístolas a los creyentes que él conocía y luego las unieron, pero no estaba el Nuevo Testamento. La revelación, como la tenemos hoy, ellos no tenían ese acceso. Entonces ellos tomaban la forma de vida, la medida de la santidad de la ley del Antiguo Testamento. Y usted va a decir, funcionaba perfectamente. La iglesia sabía lo que Jehová les pedía. Y por eso nosotros también debemos acudir a la ley de Jehová. El punto aquí es que todos los judíos tenían este conocimiento de la ley de Jehová, pero al parecer
por alguna razón no querían ponerlo en práctica. Santiago les dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo. Literalmente él primero pone el saludo de hermanos míos. Esta expresión, hermanos míos, es una expresión hebraica y tiene que ver con la comunión de los judíos en la sinagoga. De hecho, de ahí proviene la tradición de nosotros de llamarnos hermanos, de los judíos. Ellos en la sinagoga se llamaban hermanos. Luego, la iglesia inicia por los judíos, no inicia por los gentiles. Tenemos que saberlo, ¿verdad? La iglesia, el evangelio primeramente fue predicado a los judíos. Este es el trabajo de Pedro en los primeros capítulos de Hechos. Entonces, ellos pasan esta expresión de hermanos de la sinagoga a los creyentes y se ha mantenido hasta el día de hoy, y por eso las epístolas muchas veces los judíos escribían hermanos, creyentes, por la tradición hebraica que tenían ellos. Así que no debe sorprendernos. Por ejemplo, Éxodo 2:11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Y esta expresión a sus hermanos se refiere a todos los judíos que estaban siendo esclavizados por Egipto. No tiene que ver con el parentesco, sino con la idea de ellos de verse como hermanos. Deuteronomio también: del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Deuteronomio 15:3. Se llamaba a hermano a los de la misma nacionalidad. Y de ahí proviene que Santiago tenga esta expresión, hermanos míos. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver en esta mañana, hermanos? Queremos ver el tema principal de Santiago del capítulo 1, versículo 2 al 12, que debemos regocijarnos en las pruebas para vivir una vida que agrada a Dios. Debemos regocijarnos en las diversas pruebas para vivir una vida que agrada a Dios. Y entonces debemos responder a la pregunta: ¿cómo podemos regocijarnos en las diferentes pruebas para vivir una vida que agrada a Dios? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a ver algunos aspectos. Número 1, con una actitud positiva en medio de las pruebas. Número 2, poniendo la mirada en la obra de Dios por medio de las pruebas. Y número 3, aferrándonos a la ayuda divina para superar las pruebas. Ahora, volviendo al punto principal que debemos regocijarnos en las diversas pruebas para vivir una vida que le agrada a Dios, debemos pensar cómo debemos vivir las pruebas. Porque en realidad, hermanos, sobrellevar las pruebas es muy fácil. Es decir, todos sobrevivimos a las pruebas, ¿o no? Todos tenemos pruebas, una más que otros. La cuestión no es sobrevivirla, es cómo la transitamos. Vamos a poner un ejemplo: el caso de Job. Y se va a decir: bueno, pero Job, hermanos, Job era aquel hombre tan santo, tan puro. Pero llega el momento donde a Job se le va la lengua y dice: si yo tuviese la oportunidad de ir donde Dios, presentaría mi inocencia. Y Dios lo llama a cuenta: bueno, venite, Job, vení para acá. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿A quién le pidió consejo el Señor? Y Dios le está demostrando: mire, yo soy soberano. Y tú vienes acá a decirme si tuvieses la oportunidad de presentarte delante de mí. Al parecer, el gozo que tenía Job era relativo a la necesidad de presentar su inocencia porque estaba siendo acusado de haber pecado en él. Pero también eso era parte de su prueba. Soportar la acusación de los enemigos era parte de su prueba, y al parecer esa parte de la prueba la falló. Muchas veces, ¿cómo podemos soportar la prueba? Bueno, Santiago nos dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Este mandamiento, tengan, vean que está dándole un imperativo, y es: estén siempre. Es algo que urge en ustedes, que tengan gozo. Y esta expresión, hermanos, tengan, de mandamiento, es impresionante aquí, porque cuando se les dice que deben tener gozo, es porque no había gozo.
Ahora usted me va a decir, hermanos, porque esto es un imperativo. La única razón por la que el Señor nos pone mandamientos es porque nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a hacer todo lo contrario. Dicho de otra manera, es un mandamiento tener gozo porque naturalmente nosotros perdemos rápidamente el gozo. Y ahora usted me va a decir, hermano, pero el gozo es un modus vivendi, es una forma de vivir. Entonces usted me va a decir, tenemos que vivir gozosamente siempre a pesar de las pruebas. Pues sí, ese es el mandamiento del Señor, tengan siempre gozo. Pero ¿por qué lo perdemos tan rápido? Lo que Santiago les está diciendo a los hermanos es, miren, judíos, ustedes son increíbles en la ley, pero en la práctica son terribles. Cualquiera de nosotros, si le preguntan, ¿qué dice Santiago acerca de las pruebas? Tengan sumo gozo. ¿Y lo practicamos? No. ¿Para qué vamos a mentirnos unos a otros? No lo aceptamos. Y el primer proceso de la prueba es la negación. ¿Por qué me pasa esto a mí? No puede ser, yo tan bueno que soy. Ese es el primer proceso de la crisis, la negación. Ahora, ¿es pecaminoso? Pues sí, es pecaminoso. Pero nos demuestra nuestra propia naturaleza pecadora y el poco apego que tenemos a la ley de Jehová. Porque si en la prueba naciera o surgiera la palabra de Dios, sufriríamos menos. Y el apóstol le está diciendo, tengan por sumo gozo. Y esta expresión, sumo gozo, es un gozo que rebosa. Es decir, que sobrepasa el nivel, que se derrama. Y la expresión es cuando usted pone agua sobre un vaso y espera que el vaso se llene, bueno, ya está lleno, pero la expresión es derrame el vaso de gozo, que en usted sobresalga el gozo, que se derrame, que una vez que esté lleno siga surgiendo gozo. Y aquí hay un adverbio de tiempo. Ahora, ¿cuándo debe usted estar gozoso? ¿Cuando las cosas van bien? No, cuando las cosas van mal, cuando se hallen en diversas pruebas. Y usted va a decir, bueno, pero es que Santiago era masoquista. Mira que nos está diciendo que nos llenemos de gozo cuando las cosas van mal. Hermanos, vean, hay dos formas de sobrellevar las pruebas. La número uno es renegando todo el proceso. Esto no me puede pasar a mí. Esa es la forma más pecaminosa que hay. La otra forma pecaminosa de llevar la prueba es aceptándola con resignación. Esa es una forma muy pecaminosa de sobrellevar la prueba, aceptándola con resignación. Bueno, y de esto es lo que me tocó, ni modo, hay que echarle para adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o qué? Eso es lo que hacemos. Ni modo, pues sí, me tocó. El Señor sabe lo que hace y qué. Y no, Él es el que manda, Él es soberano y yo me tengo que someter. Que me gusta, no, pero esa es una forma muy pecaminosa de sobrellevar la prueba. Es la más común en mí y probablemente sea muy común en usted. Pero sigue siendo pecado, porque nos dice, tengan gozo, llénense de gozo cuando estén en diversas pruebas. Usted me va a decir, hermano, pero ¿cómo yo puedo estar gozoso cuando las cosas van mal? Bueno, Santiago les explica ahora a los hermanos por qué el creyente, a diferencia del incrédulo, debe sentir gozo en su corazón cuando las cosas van mal. El incrédulo no tiene esperanza en medio de la prueba. ¿Qué esperanza tiene el incrédulo cuando las cosas van mal? ¿Qué esperanza hay en el incrédulo cuando vienen las pruebas? Pero ahora Santiago les explica a los hermanos, esta es la razón por la cual ustedes deben tener gozo. Y la razón por la que deben tener gozo es porque Dios está trabajando en sus vidas. Vean el versículo 3, hermano. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. El resultado, dice el apóstol Santiago, el deseo de Dios es que ustedes tengan paciencia. Ahora usted me va a decir, hermano, ¿cómo es esto? Entonces significa que si yo soy impaciente, Dios me va a pasar por prueba para que yo sea paciente. No. La idea de esta palabra mal traducida, paciencia, en la Reina Valera 1960 y por lo que veo en la Nueva Biblia de las Américas, tiene más la connotación de resistencia.
y tiene que ver más con la idea de una persona que resiste o que se mantiene adherida a otra cosa. Por ejemplo, para explicarles el contexto de esta palabra griega, la palabra paciencia tiene que ver con los pilares que soportan el peso. Y el hecho de que la prueba produce paciencia es que hace más robusto el pilar que sostiene el resto. Pero también esto tiene que ver, esta palabra paciencia tiene que ver con la perseverancia. Es decir, que la prueba produce perseverancia. Esa es la forma más literal o más contextual de traducir este versículo. La prueba produce perseverancia. Y usted me va a preguntar, entonces, ¿por qué prueba? Para que nosotros preservemos, para perseverar todos los días en el Señor. Bueno, en medio de la prueba, el creyente puede ver la mano de Dios y esta mano de Dios le va a hacer crecer la fe y le va a hacer seguir perseverando en la fe. Pero sin la prueba, sin ver la mano de Dios rescatándolo, ¿cómo usted va a perseverar en la fe? Si nuestra fe es débil, hermanos, es como un hilito que en cualquier momento se revienta y cada vez que Dios nos pasa por la prueba, hace más grueso ese hilo, que nos hace más perseverantes en la fe. Esa es la expresión, algo que cada día se va fortaleciendo para ser más resistente y para continuar la carrera. En otras palabras, usted cuando uno sale a correr, los que hemos corrido sabemos que los primeros días son terribles. Usted corre hoy 5 kilómetros y probablemente mañana no se levante, pero mañana en medio del dolor de las piernas usted tiene que salir a correr porque si no le van a doler más el miércoles. Y entonces el miércoles tiene que salir a correr otra vez para que no se le acumule el ácido láctico y así sucesivamente. Y usted va a decir, pero el dolor, sí, pero al final del mes usted va a estar corriendo 10 o 15 kilómetros. Esa es la idea, perseverar en medio de la prueba, en medio del dolor. Dios produce perseverancia en nosotros, hermanos. Por eso es que la prueba debe producir gozo, porque usted está diciendo, ¿qué parte de mí no persevera en la fe del Señor y que Dios sí está tratando en mi vida? ¿O qué aspecto de mi vida Dios está tratando para que yo sea un creyente fiel donde no lo soy? Esa es la expresión de Santiago aquí. Produce perseverancia. El incrédulo no tiene eso, hermanos. ¿Pasa el incrédulo por pruebas? Pues sí. ¿Pasa el incrédulo por enfermedades? Pues sí. ¿Pasa el incrédulo por penurias? Sí. ¿Por pobrezas? También. ¿Y el creyente? Pues sí, por todas. Pero nosotros tenemos la esperanza de que al final Dios nos va a hacer que sigamos la lucha porque veremos su mano poderosa en nuestras vidas. Cuando Dios nos saca del hueco opresor de nuestro propio pecado y nos saca para que podamos ver su gloria, entonces podemos perseverar en su nombre. Pero un incrédulo Dios puede sacarlo del hueco y no va a ver las glorias de Dios. Esa es la diferencia. Por eso el creyente debe tener sumo gozo. Entonces, esta es una buena pregunta. ¿Cómo podemos regocijarnos en las diversas pruebas para vivir una vida que agrada al Señor? Bueno, con una actitud positiva. Con una actitud positiva en la promesa de Dios. Hermanos, es que la prueba no es para siempre. Como dice MacArthur en el libro El poder del sufrimiento, Dios no nos pasa por pruebas, hermanos, para Él saber qué tan buenos o qué tan resistentes somos nosotros. MacArthur dice ahí, Dios nos pasa por las pruebas para que nosotros hagamos un inventario de qué tenemos y qué nos falta y dónde fortalecernos para la gloria de Dios. Dios no necesita probar nada. Dios no necesita probar qué tan pecaminoso soy yo, si yo ya lo sé. No lo va a saber el Señor. Pero hay ciertas áreas de mi vida donde el orgullo tapan mis debilidades y el Señor me va a pasar por ahí para que yo sepa y persevere en medio de la fe. Entonces, hermano, la prueba de su fe
produce paciencia. Ahora, hay un aspecto aquí importante, y es que Santiago les está diciendo a ellos que la prueba de la fe de ellos produce paciencia, lo que significa que hay dos aspectos aquí de esta prueba. Número uno, la prueba no solamente tiene que ver con nuestras enfermedades, con nuestras debilidades o con nuestras pobrezas, también tiene que ver con las dificultades de la fe en sí mismas. Yo no sé si usted en este momento pasa por alguna dificultad por la fe, pero déjeme decirle que es más común de lo que a uno le parece, que hay hermanos que sufren por la fe, que de verdad la prueba de la fe es todos los días. Y muchas veces torcemos el brazo del cristiano, lo torcemos para no pasar por medio de la prueba. En otras palabras, podemos acoplarnos al mundo para no sufrir el oprobio de la prueba. Podemos torcer el brazo para no echarnos enemigos en nuestra familia por la fe. Podemos negar la misma fe para no tener enemigos. Cuando la Biblia dice que la prueba de esta fe nos va a hacer más perseverantes. No queremos pasar por la prueba. Nadie quiere sufrir, nadie quiere ser un mártir, por supuesto. Y este es el problema que está viendo Santiago entre los judíos, entre los creyentes judíos. Sabían lo que es la fe, sabían lo que llevaba y conllevaba la fe, sabían lo que es la ley de Jehová, pero no estaban dispuestos a pasar la prueba por la fe y a sufrir por la fe. Es decir, teológicamente eran brillantes, pero en la práctica se estaban quedando. ¿Y qué? Lo mismo nos pasa. Y este es un problema de nosotros los que vamos a los seminarios. Somos muy doctos en las escrituras. Somos muy buenos. Es decir, pasamos 4 años de nuestra vida sumergidos en las escrituras. Las tenemos que leer una vez al mes o 2 veces al mes, y leemos y las repasamos y nos sabemos los libros en orden y organizamos todo y podemos dar conferencias. Pero ¿y la práctica de nuestra fe qué? ¿Dónde queda esa área? Los que dirigen la iglesia, los que ayudan, son muy doctos, muy buenos, muy diestros, mantienen la congregación brillante, sirven en toda el área que uno puede servir. Cualquiera diría un siervo del Señor, pero la pregunta es, ¿y la práctica? Y esa práctica se ve sometida a prueba, ¿con qué? Con las dificultades. Usted me va a decir, hermano, pero es que yo soy el presidente de la junta directiva de qué sé yo, de cuántas iglesias. Sí, pero y en las pruebas, ¿cómo se ve tu fe? Porque una cosa es servir al Señor en las buenas y otra cosa es adorar al Señor en las malas. Y en eso sí debemos pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé un corazón menos pecaminoso. Porque ya les digo, 2 formas de fracasar en la prueba es una, renegar, y la otra es aceptar con resignación la prueba. Ahora usted me va a preguntar a mí, hermano, ¿y en qué lado está usted? Yo más o menos casi siempre acepto la prueba con resignación, casi siempre. Y entonces, ¿por qué está predicando esto? Porque la palabra de Dios es la que me ayuda a luchar. Eso es casi siempre, hay veces que logro triunfar porque recuerdo este pasaje. Y las otras veces que fallo es porque mi pecado me gana. En otras palabras, hermanos, no está solo luchando con esto, todos tenemos la misma lucha. Tanto el que predica, el que enseña, el que discipula, todos tenemos la misma lucha. Porque seguimos siendo pecadores. El púlpito no nos protege del pecado, ojalá fuese así, o sea, el púlpito de ahí para allá nadie es pecador y de ahí para allá todos pecadores. No funciona así. No funciona así. Y sépanlo, así de pecadores somos también nosotros los que predicamos. Tenemos esta misma lucha. Pero cuando el Señor se glorifica en nosotros y nos saca, ¿qué logra en nosotros? Que nuestra fe esté pulida, que sea más fuerte, que sea más genuina. Hermano, por eso usted debe aceptar la prueba con gozo, porque Dios quiere
generar en usted una fe genuina, brillante, como un espejo. Entonces podemos regocijarnos en las pruebas con una actitud positiva, pensando en que Dios está actuando en nuestras vidas. Segundo aspecto, ¿cómo podemos regocijarnos en diversas pruebas para vivir una vida que agrada a Dios? Poniendo la mirada en la obra de Dios por medio de la prueba. Ahora, dice Santiago, y que la paciencia, que la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que ustedes sean perfectos y completos sin que les falte nada. Vea la obra de Dios aquí. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, Aquí en estos versículos, hermanos, encontramos este aspecto importante en la palabra de Dios, y es la obra de Dios en el creyente para el final de la prueba. La paciencia tiene su resultado para que nosotros seamos perfectos y completos sin que nos falte nada, y esta idea tiene el sentido de poder poner en práctica la palabra de Dios. Y es que, hermanos, la sabiduría, entiéndase que la sabiduría es el conocimiento de Dios puesto en práctica. Ahora usted me va a decir, ¿para qué usted quiere conocimiento sin práctica? Es decir, es bien complicado muchas veces cuando uno habla de tener mucho conocimiento y no practicarlo. Por ejemplo, un abogado que maneja un taxi. Le va a decir, yo tengo una licenciatura en el derecho, bueno, ¿y por qué manejas taxi? Bien extraño, ¿verdad? Un doctor que barre caños, usted va a ver un barrendero ahí y dice, yo tengo una maestría, soy un doctor o tengo un doctorado. Un poco extraño, ¿verdad? Bueno, la idea es que al tener nosotros perseverancia, nos dé como resultado que seamos perfectos y completos. Y esta expresión, hermanos, es que el instrumento que Dios está utilizando para agrandar nuestra fe es que nosotros pasemos por las pruebas para que Él, en medio de la prueba pueda llenar las grietas de nuestro pecado. Y esto tiene la idea de cuando uno trabaja el barro. Yo no sé si alguna vez ha trabajado el barro, yo soy terrible trabajando el barro, pero lo hice alguna vez. El barro uno a veces lo está trabajando, ¿verdad? Y si el barro lo trabaja uno muy seco, se agrieta, se llena de grietas. Entonces uno tiene que volver a tomar barro y rellenarlo y volverlo a tratar por dentro y por fuera para llenar esas grietas. Y entonces al final, cuando usted va a poner la pieza en el horno, si se reventó, ya falló. Pero si usted la reparó con cuidado, con aquel amor perfecto y la pudo rellenar todas las grietas, entonces ahora la pieza es perfecta. Bueno, Dios espera que la prueba que Él está haciéndonos pasar, el deseo de Él es que llenar esas grietas de nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿cómo las va a llenar si no las conocemos? Entonces, hermanos, las pruebas también tienen la capacidad de mostrarnos las grietas que tenemos. Las pruebas nos ponen a la luz del sol, sacan a la luz del sol nuestro pecado. Hay cosas que usted no puede darse cuenta si no las saca a la luz del sol. Y entonces usted pone el billete, ¿verdad?, a la luz del sol a ver si es bueno o es malo. Cuando quiere ver si algo tiene hendiduras, lo saca al sol a ver si traspasa el sol. Así es nuestro pecado. Si no es pasado a la prueba, entonces la perseverancia no va a funcionar. Pero cuando la perseverancia da resultado a partir de la prueba, entonces el resultado es que vamos a ser completos, que vamos a ser perfectos y no nos va a faltar nada. ¿Cuándo va a suceder eso? Hasta que el Señor nos lleve. Entonces usted me va a decir, ¿es una lucha perdida? Pues sí. Pero la noticia es que es el Señor el que trabaja en nosotros.
Y debemos dejar que Él trabaje en nosotros, que de verdad, como lo presenta el Antiguo Testamento, que Él sea nuestro alfarero y que Él nos forme a nosotros. Y es que en verdad, hermanos, esta expresión que Santiago está utilizando, su obra completa, es la constancia que terminará en lograr que el creyente sea maduro y que tenga en sí todas las habilidades necesarias para adorar al Señor y para luchar en esta lucha espiritual. Si el creyente no es perfecto, no es maduro, que es la palabra aquí, perfeccionado, madurado, y la idea es alguien que está totalmente equipado para ir a la guerra, que usted le da una mochila que lleva agua, que lleva municiones, que lleva un arma, y cuando vaya a la lucha espiritual, la va a ganar. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, crear creyentes maduros, totalmente equipados, listos para pelear por la verdad del Evangelio. Y si no pasamos por la prueba, entonces no logramos eso. Increíble, ¿verdad? Entonces debemos confiar en el proceso divino de Dios en nuestras vidas para que Él logre hacernos maduros. En el mundo incrédulo se dice que maduramos a golpes. Y en el mundo creyente decimos que Dios nos madura a través de las pruebas, pero debemos tener gozo porque Él nos está madurando. ¿Nos gusta el proceso? No. Levante la mano a quien le gustan las pruebas. A nadie, ni a mí. Ya somos un montón. Pero debemos gozarnos porque Dios está tratando en nosotros de madurarnos, de equiparnos, de hacernos soldados útiles para su gloria. ¿Y solo ese método hay? Solo ese método hay. ¿Se puede hacer más suave? No, no se puede hacer más suave. Pero se debe tener gozo. Sí o sí. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y vean que el versículo 2 viene con un imperativo. Tengan por sumo gozo, lo que significa que no es una habilidad fácil, que no es algo que nace naturalmente de nosotros, sino que solo puede surgir de un corazón que adora y que es transformado por el Espíritu Santo. De otra manera, no puede haber este gozo, pero debe haber también un sometimiento de nosotros a la palabra de Dios para tener ese gozo. Ahora, ¿ustedes entienden que podemos tener gozo porque Dios trabaja en nuestras vidas en medio de las pruebas? Y el versículo 5 nos explica también acerca de la obra de Dios en la prueba. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí hay varias razones por las que Santiago está diciendo esto. Si alguno de ustedes no tiene la capacidad, no tiene la madurez de poder soportar la prueba con gozo, pídale al Señor sabiduría, que le ayude a soportarla con gozo. Esa es la explicación literal de ese verso. Si alguno de ustedes es incapaz de sentirse gozoso, pídale la sabiduría a Dios, que Él la da para poder sobresalir de este problema que usted está, y Él la da a todos, poquito no, en abundancia y sin reproche. Dios se la va a dar, pero pídala con fe. Entonces usted me va a decir, bueno, si estoy fallando, entonces debo orar a Dios para no fallarle. Sí, esa es la expresión ahí. Si no tengo la capacidad y he perdido la capacidad de sentir la obra de Dios en mi vida, en las pruebas, ¿debo pedirle a Dios gozo? Sí. Pídale sabiduría a Dios para salir adelante de este problema. Pídale a Dios gozo para poder usted glorificarle en medio de las pruebas, para que Él pueda trabajar y usted pueda tener lo que Él quiere, que es una perseverancia en la fe, en los caminos hasta que Él venga por su iglesia. Porque ¿cuál es el sentido, hermanos, de que Dios nos encuentre como niños espirituales aquí? ¿Para qué entonces nos dejó? Cuénteme, ¿cuál es el sentido de que Dios nos encuentre tal cual nos encontró el día de nuestra salvación? Desnutridos, con hambre, sin fuerzas.
¿Cuál es el sentido de un coronel de llamar a los soldados a la guerra si llegan sin botas, sin uniformes, sin equipamiento a la guerra? ¿Cuál es el sentido? El sentido es que la prueba nos va a producir esto, pero nosotros debemos desearlo también y debemos pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de entender que Él trabaja en nosotros, cualquiera que sea el proceso en el que estemos pasando. En la abundancia, Dios está trabajando en nosotros. En la miseria, Dios está trabajando en nosotros. ¿Cuándo van a cambiar las cosas? Puede ser que cambien hoy, puede ser que cambien mañana, puede ser que nunca cambien. Pregúntenle al apóstol Pablo. Murió en la cárcel. Y entonces, la idea es que maduremos, fortalezcamos nuestra fe, hermanos. Y si usted, como yo, peca de esta manera, pídale sabiduría a Dios. Es lo que dice este texto. Si usted, al igual que yo, tropieza una y otra vez, pídale sabiduría a Dios. Y Él se la va a dar, en abundancia y sin reproche. Y esta expresión, en abundancia, tiene que ver que más de lo que necesitamos. Y sin reproche tiene que ver con la idea de que Dios da sin sacar en cara a nadie lo que Él da. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios da, lo da de su gracia, por su gracia y sin sacarle en cara nada. Este mal que tenemos nosotros. Para esto te doy mi sabiduría, para que le eches afuera. No, Dios no es así. Dios la da por gracia para nuestras vidas, porque sabe que la necesitamos. No nos va a reprochar el hecho que le pidamos y que fallemos. Esa debe ser nuestra oración. Oh Padre, ayúdame a salir de esto y glorificarte en medio de esto. Ayúdame a salir de esta situación en la que estoy. Ayúdame a salir victorioso dándote gloria a ti en todo momento. ¿Es fácil? No. No. Y este es el paso que olvidamos, hermanos, olvidamos. Yo recuerdo, y uno de los momentos más oscuros de mi vida reciente fue el día que vamos al oncólogo. Ya mi mamá se había sometido a una cirugía, ya íbamos pasando el proceso y vamos donde el oncólogo y nos dice, no, vamos a iniciar de cero, otra cirugía, quimioterapia. Yo, madre mía, ahora sí, ya valimos. Yo recuerdo venir todo el camino renegando contra Dios y el doctor nos dio una hojita donde nos dice, este es el tratamiento donde ustedes van a seguir y no sé qué, no sé cuánto. Yo agarré la pinche hojita, la puse por allá y me fui a mi cuarto y ni me acordé que existía Dios. Venía tan abrumado por el problema que ni me acordé que existía Dios. De hecho, me sentí tan miserable por no poder ayudar en nada que yo decía, ¿para qué me dediqué a esto que me dedico? Es decir, he perdido 4 años de mi vida estudiando teología cuando pude haber dedicado a hacer otra cosa y generar riqueza y por lo menos no pasar la circunstancia en la que estamos pasando. Eso es tener poca sabiduría. Y ese es el momento. En ese momento es donde uno debe recapacitar y pedirle a Dios que le dé sabiduría y que le ayude a glorificarle en todo momento de la prueba. Ahora, ¿la prueba fue fácil? No, sigue siendo difícil y va a seguir siendo difícil hasta que el Señor me lleve a su presencia. Pero lo que les estoy tratando de decir, hermanos, que esa es una de las veces en las que nos falta sabiduría, pero podemos acudir a Dios en medio de la prueba a pedirle que Él se glorifique en nosotros. Y usted me va a decir, bueno, pero usted es pastor, usted ya ha pasado por todas esas pruebas, usted ya predica muy bonito y todo lo demás. Sí, pero también tenemos estas dificultades, donde nos falta sabiduría, donde tenemos que acudir a los pies de Jesucristo a decirle, danos sabiduría para soportar esta situación. Ahora, la gente que ya sabe que yo pasé por este proceso y viene, hermano, tengo este problema, mira, yo le digo, mira, lo único acá es encomendarnos a las santas manos de Dios y esperar que Él se glorifique en todo esto, porque yo ya pasé por eso, yo ya sé. Y estás sufriendo y todavía estás pecando ahí, yo sé lo que es pecar ahí también, hermano, yo sé lo que es caer en pecado en esa situación. Pero también sé que se puede glorificar a Dios y que Dios se glorifica en la imperfección de nosotros, en nuestra debilidad es donde Dios se perfecciona para su gloria. Cuando Gedeón va a ir a la guerra, él lleva un gran ejército, Gedeón lleva casi todo el pueblo, vámonos a la guerra que tenemos que sacar esto adelante. Y el Señor le dice, mira Gedeón, un momento, vas a llevar los que yo te diga que vas a llevar.
Y ya me imagino a Gedeón, ¿verdad? Viendo cómo el Señor le dijo, mira, aquellos no. Y dijo, bueno, la mitad, me quedó la mitad, por lo menos ya es algo. Y luego le quita otro poco de personas y ahora le dice, pocas personas para la guerra. El Señor se glorifica en nuestra debilidad, hermanos. Porque es en nuestra debilidad donde se puede mostrar su poder. Por eso, cuando estamos cayendo en esta situación de tener falta de sabiduría en las pruebas, es en nuestra debilidad en donde Dios se puede glorificar. Y nosotros al final de la prueba podemos decir, y tanto desconfié yo de mi Señor, y tan grande es su nombre. Y eso es lo que sucede. Una vez que salimos, que vamos viendo la luz al final del túnel, vemos la grandeza de nuestro Dios y cómo en cada área de nuestras vidas Él se glorificó. Querido hermano, por eso le digo, de nada sirve el conocimiento si no lo ponemos en práctica. Podemos tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenemos sabiduría de cómo afrontar las circunstancias de nuestras vidas. Podemos estar en los seminarios más importantes del mundo, pero si no tenemos la fe y la esperanza en confiar en Dios en medio de las pruebas, entonces de nada nos sirve. Qué impresionante lo que Santiago les está reprochando a los creyentes acá, lo que les está diciendo, ustedes deben mejorar en esta área. A unos teólogos. Y lo que les decía, fíjense bien, que en Apocalipsis, la iglesia ya ni siquiera le presta atención a Dios, ya Dios está afuera, aquí estoy a la puerta y llamo. Porque nuestro corazón pecaminoso hace que nosotros nos endiosemos y que saquemos a Dios. Y la prueba, o puede ser que glorifiquemos a Dios y nuestro corazón salga agradecido y glorificando a Dios, o puede ser que nos entronemos más y nos volvamos déspotas de nuestro propio corazón y que Dios esté fuera de nuestras vidas, aunque seamos creyentes. Y esto pasa. Ahí está la Odisea. Bueno, ahí está Israel. Israel es el ejemplo claro de cómo un pueblo escogido por Dios, un pueblo que adoraba supuestamente a Dios, que Dios les había dado todo para que surgieran como nación, ahora de pronto se habían olvidado de su Dios. ¿Y eso le puede pasar a un creyente? Sí. Pero hay algo interesante en esto, y es que, hermanos, si nosotros fallamos en la adoración, en la prueba, entonces Dios nos va a pasar por el fuego de la disciplina. Qué interesante, ¿verdad? Es curioso porque muchas veces no queremos pasar por la prueba y nos resistimos a la disciplina de Dios, pero si nosotros no adoramos al Señor en medio del lugar donde Él se está exaltando, entonces nos va a pasar por el fuego de su disciplina para que entendamos que Él es el que debe reinar en nuestros corazones. Entonces, entre la prueba y la disciplina, hermano, vamos a la prueba, gocémonos en la prueba. Y usted va a decir, así es, bueno, así son nuestros padres, así como funcionan nuestros papás. Mira, tienes que hacer esto y esto para salir adelante y no lo hacemos. Nos da un par de reglazos en donde más nos duele, y entonces la disciplina nos hace hacer lo que debemos hacer. Así funciona nuestro Dios. Él quiere que le adoremos en medio de las circunstancias difíciles, que tengamos un corazón aprobado, que le exalte, que el que reine en nuestros corazones es Él. Y cuando el pueblo de Dios se sale de esta medida, entonces viene la disciplina. Hermanos, si usted peca de esta manera, pídale sabiduría a Dios, que Él le puede dar sabiduría para ser Él exaltado, ser Él glorificado, ser Él el que reina, el que se lleve toda honra, gloria y honor cuando usted esté al otro lado de la prueba. Y esto es lo que puede producirnos gozo al final. Si no queremos que Dios sea glorificado, si queremos nosotros mismos exaltarnos, entonces no va a haber gozo. Porque para nosotros tener la gloria al final, no puede haber gozo, porque el ser humano quiere para sí la gloria, pero ya la tiene del hombre. El hombre dice, uy, vea qué valiente este hermano que salió de la prueba también. Y esa es toda su gloria. Y es pasajera, y es efímera. Y a todos se le olvida la prueba que pasó. Pero cuando la gloria se le da a Dios, quien sí la merece, esa gloria es bien recibida por el Señor.
Esa gloria es para Él, porque Él sí la merece, nosotros no. Así que debemos también tener el cuidado de que una vez salidos de la prueba, no nos llenemos de orgullo, de ese tipo de orgullo que la gente dice, uy, miren qué valiente, uy, si vieron lo que sufrí yo pasando todo esto. Entonces, ¿cuál es el sentido de la prueba? Y esto sucede más a menudo de lo que usted piensa. Y muchas veces se nos olvida decirles, si supieran cómo Dios se manifestó en medio de este dolor, si vieran el poder magnífico del Todopoderoso sacándome adelante cuando yo ya no tenía fuerzas. Pero nosotros queremos que nos digan, uy, qué valiente que en medio de esa situación usted salió adelante. Uy, si vieran lo que me costó. Hasta hacemos drama y se nos salen las lágrimas ahí contándole la situación. Tengamos cuidado, porque la prueba debe ayudarnos a nosotros a adorar a Dios, no ser unos adoradores de nosotros mismos. ¿Sí entienden el punto? Tengamos cuidado. Cuidado, hermano, cuidado de no llenarse usted su corazón de orgullo y entronarse usted en el lugar que solo le pertenece a Jesucristo. Parece que este era el problema de este lugar. Ellos estaban entronados, sabían toda la ley de Dios, no sabían cómo aplicarla porque al final tenían la ley, pero no tenían a Dios reinando en sus corazones. Tanto así que ni siquiera que iban, hacían negocios y decían, iremos, haremos negocios, y Santiago les dice, un momento, si Dios lo permite, si Dios quiere, haremos, traficaremos, solo si Él lo permite. Ni eso podían los hermanos. Imagínense el lugar donde estaban entronizados ellos que decían, yo haré por mi propia voluntad, yo haré por mi soberanía. ¿Y dónde quedaba Dios? Esa es la dificultad de la prueba. La dificultad de la prueba es pecar de arrogantes, quejándonos de la prueba, pecar de nosotros a aceptarla con resignación, pero también podemos pecar al fin y al cabo no dándole la gloria a Dios y no pidiéndole sabiduría a Dios para que nos saque adelante en medio de la prueba. Porque parece que en medio de la prueba sí aceptamos que Dios es el que nos ayuda, pero al final de la prueba queremos nosotros la gloria y la honra. Cuidado, hermanos. Cuidado con eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos regocijarnos en las diversas pruebas para vivir una vida que le agrada a Dios? Bueno, aferrándonos a la ayuda divina también. El versículo 6 dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Interesante esta expresión. Luego nos dice, pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Este último punto, hermanos, tiene que ver con el deseo de una persona de obtener lo que quiere, pero con fe. Al parecer, la fluctuación de pedir una cosa dudándola ya nos hace pecadores. Santiago les está diciendo, miren, hermanos, si están pasando por pruebas y no saben cómo adorar a Dios en medio de la prueba, pida sabiduría, pero esta sabiduría usted debe pedirla con fe. Ahora, esto nos hace pensar algo, hermanos, que muchas veces podemos pedir a Dios, pero sin fe. ¿Cómo es esto? Dudando del carácter dadivoso de Dios. Y en el sentido textual de esta expresión es, si usted le va a pedir sabiduría a Dios, hágala porque Él sí la va a dar. En el sentido textual es, si usted no sabe cómo pasar la prueba,
pídale a Dios que con fe, porque Él sí la va a dar. Pero ¿cómo usted le va a pedir a Dios sabiduría si duda que Él sea capaz de darle sabiduría? Y cualquier cosa, hermanos, que le pidamos a Dios debe ser con fe, porque Él es el Dios soberano de todas las cosas. Ahora, si Él nos dice no, pues es no. Pero pidámosle con fe que Él haga su santa voluntad. El Padre nuestro termina así: hágase tu voluntad, como en la tierra, así en el cielo, o como en el cielo, así en la tierra. En todo lado, hágase tu voluntad. La expresión es no dudar, es decirle: Señor, hágase tu voluntad, tú eres el que nos da. Es más, la expresión del Padre nuestro que el Señor Jesucristo les está enseñando a sus discípulos es: danos hoy el pan de cada día. Y una de la expresión de que Dios es el dador cada día de lo necesario, de lo que urge al creyente, pero al parecer la duda carcome nuestra fe. Y pedimos a Dios como: bueno, Señor, tú sabes, ya no sé ni cómo pedirte porque tú nunca das nada. Eso es pedir con incredulidad, hermano. Y Santiago está diciendo aquí que la persona que pide dudando, aparte que es una ola del mar que va y viene, que es totalmente inconstante, que es llevada por cualquier viento, que es echada de una parte a otra, en otras palabras, espiritualmente no es nada cimentado. Una persona que no tiene fe en lo que le solicita el Señor, que no tiene fe en que Dios responde su oración, entonces realmente no tiene cimiento de su fe y cualquier ola espiritual se lo va a llevar. Dicho de otra manera, cualquier pruebecita, cualquier circunstancia difícil lo va a tirar lejos de la fe, porque no tiene la capacidad de presentarse a Dios sabiendo que Él va a dar. Y una de las características de esta persona es que es echada de un lado a otro, que no tiene un lugar estable donde sobrevivir la fe. Y ahora, lo que a mí me llama constantemente la atención de este siglo XXI es que muchos creyentes se van de una iglesia a otra, de un lugar a otro, diciendo: es que ahí, es que ahí, es que ahí, y ponen un montón de pretextos porque piensan que ser creyente es sinónimo de abundancia, de prosperidad, y entonces salen de una iglesia hablando mal del pastor, hablando mal de su circunstancia económica, hablando mal de las... porque no hay una simiente de la fe. Hermanos, dos cosas acá. Primero, otra vez, el conocimiento de la ley de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios debe reflejarse en nuestra vida piadosa y debe reflejarse en nuestra oración de solicitud de la gloria de Dios en cualquier circunstancia. El conocimiento de la teología que hay en nuestros corazones debe cimentarnos de tal manera a decirle al Señor: cualquiera que sea la circunstancia, aquí estoy a tus pies. Pero hoy tenemos creyentes de papel crepé, ese que usted moja y ya se destiñó, de ese que servía antes en la antigüedad para teñir pelo, porque donde usted lo ponía ahí soltaba el tinte. Y ustedes saben de lo que me refiero. Hoy tenemos creyentes así que cualquier pruebecita, cualquier gota de agua, ya estuvo, hasta ahí llegó la fe. Eso es lo que sucede, lo que está diciendo Santiago aquí. Si usted no tiene fe en pedirle a Dios lo que Él le puede dar, entonces usted es semejante a una ola del mar que va por cualquier lado, que es echado por todo lado. Y no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Si no tiene fe, ¿para qué pide? ¿Para qué? Es como cuando un incrédulo viene y le dice: ore por mí. Oye, pero ¿para qué voy a orar por ti si no crees en Jesucristo como tu Salvador? Caramba, primero lo primero, salva tu alma, luego que tu cuerpo se lo comen los gusanos. ¿Cómo va a pedir algo si no tiene fe? ¿Cómo va a recibir de Dios algo si no hay fe en su corazón? Y suena duro, pero es así. ¿Para qué quiere usted que le ore al Señor por su salud, por su necesidad, si usted ni siquiera lo conoce, si ni siquiera tiene una comunión con Él, si ni siquiera sabe quién es Jehová de los ejércitos, si no sabe a quién adorar? Y usted me va a decir: ¿hay creyentes que se comportan así? Hay creyentes que se comportan así. Santiago está diciendo eso. Miren, hay gente que pide sin fe
y no puede recibir nada de Dios. Nada, absolutamente nada puede recibir de Dios porque piensa en la inconstancia de su corazón, piensa que Dios es inconstante. Entonces, ¿cómo va a poder superar la fe si no se puede aferrar a la ayuda divina? ¿Cómo vamos a superar la fe si no nos aferramos al Todopoderoso? Y esta es la ilustración que el Señor Jesús usa de la casa, ¿verdad? Que está puesta sobre la peña, sobre la roca. Y la roca ahí no es una roca pequeña, no es un cimiento, es que es una roca, es una gran peña, donde el agua no llega, donde la lluvia no la va a remover, donde está bien cimentada, donde hay que taladrar para meter un tornillo. Ahí es donde debe estar cimentada. Pero cuando nuestra fe está puesta en la arena, viene el agua y se la lleva. ¿Cómo vamos a recibir? ¿Cómo el Señor va a recibir gloria? ¿Cómo nosotros vamos a recibir perseverancia en la fe si pedimos a Dios sin fe? Hermano, tengamos cuidado de no volvernos adoradores de crepé, que nos desteñimos. Cuando vamos a adorar al Señor, cuando le vamos a pedir, cuando le vamos a glorificar, cuando le vamos a decir, hágase tu voluntad, es que se va a hacer la voluntad de Él y estamos dispuestos a aceptarla cualquiera que sea y vamos a gloriarnos y vamos a gozarnos y vamos a exaltarle y vamos a darle a Él lo que se merece. Pero es porque estamos dispuestos a someternos a Él, sabiendo que vamos a recibir de Él lo que a Él le pertenece y la gloria al final se la va a llevar Él. No seamos inconstantes. Y entonces Santiago nos explica algo aquí. Si un hombre dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Bueno, la idea aquí es un hombre de doble cara o de doble alma. Lo que en otras palabras es que cualquier persona que tiene doble cara o tiene hipocresía de su corazón, que en sí él no puede, se comporta de una manera aquí y de otra manera allá, él siempre va a ser inconstante en todos sus caminos. Cualquier emprendimiento que ejerza no va a tener fruto. ¿Por qué? Porque no están puestos en la esperanza del Señor. Cualquier creyente que pasa por la prueba, que pasa por la dificultad, si su fe, si su perseverancia no está en el Señor, entonces va a ser inconstante. Son de esos creyentes que van y vienen, y uno a veces dice, ¿será o no será creyente? Bueno, solo el Señor lo sabrá, pero hay creyentes así de doble ánimo, que van y que vienen, que van y que vienen, que van y que vienen, y que de pronto dice, lo vamos a hacer, y luego no lo vamos a hacer. Bueno, más o menos pudimos. No hay una constancia, hermanos. Entonces la prueba, vean, el tema principal de todo este texto es, la prueba puede producir de que nosotros eliminemos ese doble ánimo de nuestras vidas. Pedirle sabiduría a Dios en medio de la prueba puede quitar en nosotros la inconstancia. La prueba a la cual debemos recibir con gozo es para quitar esa área pecaminosa de nuestra vida, de la inconstancia, de ser creyentes de crepé que destila color, de ser creyentes firmes en la fe. Todo eso lo puede hacer la prueba, por eso debemos asumirla con gozo, porque Dios está quitando todas esas áreas pecaminosas, el doble ánimo, la falta de fe en nuestra oración, la falta de gozo en las pruebas, la falta de exaltación a Él en medio de la prueba. Todos esos pecados Dios está tratando de rellenarlos pasándonos por la prueba, pero debemos tener el gozo, debemos pedirle a Él gozo, debemos pedirle a Él sabiduría para eliminar esos pecados. Esa es la impresión que nos está dando Santiago aquí en estos últimos textos. Es el gozo del Señor, el gozo en medio de la prueba. Pedirle a Dios que nos ayude a gozarnos en medio de la prueba puede eliminar en nosotros esta actitud pecaminosa de no agarrarnos, asirnos, de no resistir en medio de la prueba. Podemos ir a los pies de Jesucristo, podemos darle la gloria a Jesucristo, sí podemos, pero debemos tener sabiduría, la sabiduría que solo proviene de lo alto, la sabiduría que solo proviene de Dios, y entonces podremos superar estos pecados que muchas veces esos pecados nos superan a nosotros. Es cierto, muchas veces esos pecados nos superan a nosotros, muchas veces somos inconstantes, muchas veces no tenemos sabiduría, es cierto, pero Dios puede darnos eso.
Y ahora Santiago nos dice algo en medio de las pruebas también, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Y esto tiene que ver con la posición exaltada que Cristo le ha dado a cada creyente, independientemente de cuál sea su circunstancia. Si está pasando por la pobreza y ya de por sí es pobre, exáltese en la posición que Dios le ha dado, que es una posición celestial, en una posición alta, en la cual el que Dios lo ha puesto como un rescatado, como un salvado de sí mismo. Y luego dice, pero ahora el rico gloríese en su humillación. El rico debe gloriarse en saber de dónde lo sacó el Señor del fondo cenagoso del pecado. Y ahí debe estar su gloria, en su humillación, sabiendo de que su riqueza no vale nada en este mundo, pero lo que vale es que siendo ahí un pecador hundido en lo alto del pecado, Dios lo ha sacado. Eso es lo que nos está diciendo Santiago aquí. Entonces, cualquiera que sea la prueba, si el rico que es rico tiene pruebas y si el pobre que es pobre tiene pruebas, puede exaltarse en la posición en la que Cristo le ha puesto. El pobre puede decir, Cristo me ha exaltado y a pesar de la pobreza estoy en glorias celestiales con Jesucristo. Y el rico no debe cimentar su fe en su riqueza, sino que debe cimentar su fe en saber que del hondo pecado lo ha sacado Jesucristo. Y entonces la prueba al final va a producirle paciencia, porque no está esperando en su riqueza, ni el pobre se está siendo más humillado en su pobreza, sino que en su propia pobreza puede ver la mano poderosa del Dios grande, y el rico, a pesar de que sus riquezas se vayan al traste, puede ver cómo Dios lo ha sacado ya de lo más hondo. Y por ejemplo, un ejemplo claro de eso, vívido de eso, es el apóstol Pablo, cómo Dios lo saca de la riqueza y lo sumerge en la pobreza extrema hasta llevarlo a la cárcel, hasta recibir ofrendas de los hermanos, y en esa humillación él podía exaltar al Señor. Y también habían pobres que hacían lo mismo. Bueno, están los que Santiago les escribe, los que Pedro les escribe, habían dejado sus casas, sus familias, sus riquezas, estaban como peregrinos, habiendo sido ricos, y ellos, les dice Santiago, gloríense en el Señor. Así que hermanos, la prueba al fin y al cabo no tiene más sentido sino que hacernos más perseverantes en el Señor. Ahora, si usted no persevera en la prueba, entonces está fracasando, y ahí es donde debe pedirle al Señor sabiduría. Porque la prueba produce perseverancia. Usted dice, pero no persevero, no crezco. Entonces pídale a Dios sabiduría. Porque hasta que usted no pase eso, el Señor no lo va a dejar en ese ciclo. Lo va a seguir pasando por la prueba. Lo va a seguir pasando por esa prueba. Hasta que no dé por perfecta, por acabada la obra en usted, lo va a pasar por la prueba. Y si ya usted es demasiado duro y no quiere exaltar al Señor, lo va a pasar por el fuego de la disciplina. Pero de que lo va a perfeccionar, lo va a perfeccionar. Porque es para la gloria de Él, es para su gloria. No se olvide de que vivimos para su gloria, para su honra. Entonces Santiago les dice, las riquezas se van como la hierba, así se marchita el rico en medio de sus empresas. No confíe en sus riquezas, él le está diciendo básicamente. Y por último, dice Santiago, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bienaventurado aquel hombre, aquella mujer que de verdad logra exaltar al Señor en medio de la prueba, porque cuando ya ha sido aprobado, recibirá la corona del Señor que ha prometido a los que le aman. El Señor ha prometido esta corona a los que le aman. Y la idea también aquí de Santiago es que nuestra fe, que es pasada por fuego, entonces va a ser aprobada siempre por Dios. Pero aquellos que no son creyentes van a salir huyendo. Es decir, ningún incrédulo va a recibir corona de vida, pero hay que saber, la prueba nos ayuda también a saber en qué lugar de la fe estamos. Y a fortalecernos, sí. A glorificar al Señor, sí, pero también nos ayuda a saber si realmente somos creyentes. Y esta expresión de bienaventuranza es un deseo de estar allí,
es como el alto lugar en el cual una persona puede estar, es como la meta a seguir. Este hombre bienaventurado, que también se utiliza en el Antiguo Testamento, es para explicarnos aquel hombre ejemplar que usted dice, cuando yo sea grande quiero llegar hasta allá. Lo tiene todo, no le falta nada. Eso se refiere el ser bienaventurado, significa ser exitoso en todo. Y Santiago dice, bienaventurado. Entonces, el que persevera bajo la prueba, el que logra superar la prueba. Porque entonces, una vez que ha sido aprobado, tiene que ser aprobado por Dios. Si resiste la prueba, si le da la gloria a Dios, entonces es aprobado, no por el hombre, es aprobado por Dios. Independientemente de lo que el hombre piense, uno debe buscar ser aprobado por Dios. Eso se le olvidó un poquito a Job, cuando Job empieza la discusión con sus compañeros. No es que estás en pecado, no, que no estoy en pecado, que estás en pecado, que no, que sí, que no. Y en ese estire y encoge, hasta Job otra vez se le va la lengua diciendo, yo voy a presentarme un día delante del Señor y ya van a ver que no estoy en pecado. Pero no necesitamos ser aprobados por nuestros hermanos. Puede ser que en medio de la prueba, al final de la prueba, todos le aplaudan, pero Dios no. Y entonces fracasó. No está equipado y va a tener que volver a pasar por la prueba. Usted al final de la prueba, hermano, necesita solo ser aprobado por Dios. Independientemente de lo que digan los hermanos, independientemente de lo que diga el vecino, independientemente de lo que diga nadie. Si usted no es aprobado por Dios, entonces no sirve. Lo lamento, no sirve. Tiene que volver a pasar por la prueba. Es duro, ¿verdad? Pero así es. Y si usted otra vez se vuelve duro y no es aprobado por Dios, entonces tiene que ser sometido a la disciplina de Dios. Recibirá entonces, hermanos, la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida, todos los creyentes la recibiremos, todos los creyentes, pero es necesario ser aprobados por Dios primero. Y la única manera de ser aprobados por Dios primero es por la prueba. Y volviendo al principio, podemos vencer el pecado. Podemos vencer el pecado de no sentir gozo, ¿sí? Pidiéndole sabiduría a Dios. Cuando estemos en medio de la prueba, pidámosle sabiduría a Dios para darle gloria a Él, honra a Él, para que Él sea exaltado y nos quite la doble cara, la doble moralidad que tiene aquí Santiago diciendo, si alguno es de doble ánimo. Muchas veces nos comportamos así, pero podemos vencer ese pecado. ¿Cómo? Pidiéndole sabiduría a Dios. ¿Podemos ser aprobados por Dios? Sí, ¿cómo? Pidiéndole sabiduría a Dios en medio de la prueba. ¿Podemos perseverar en nuestra fe? ¿Cómo? Pidiéndole sabiduría a Dios en medio de la prueba. El creyente está sometido todos los días a prueba de su fe, todos los días. Depende, hermanos, de cuánto dure la prueba en usted, de cómo usted actúa en medio de la prueba. Esto es como los antiguos exámenes del bachillerato, o lo pasa o lo repite, como la prueba de manejo, o lo pasa o lo repite, o lo pasa o lo pasa. Hay gente que yo conozco que hasta 20 veces ha ido, caramba, yo digo, 20 veces. Hay otros que aprendemos por las malas, entonces o lo memorizamos o tenemos que ir 20 veces y le damos hasta que nos salen canas y lo pasamos a la primera, pero hay gente que no quiere aprender, no quiere estudiar y va 20 veces, 30 veces a la prueba y hasta que lo pase tiene que seguir repitiéndolo. Así funcionan las pruebas de la fe. O usted aprende a glorificar al Señor en medio de las pruebas o tiene que volver a repetir, o tiene que volver a repetir, o tiene que volver a repetir. ¿Cuántas veces? No sé, hasta que aprendamos, hermano. Entonces, ¿cómo, hermanos, podemos glorificar a Dios en medio de las pruebas? ¿Cómo podemos vivir una vida que glorifique a Dios en medio de las pruebas? Bueno, hemos visto 3 aspectos acá, que es regocijándonos en las diversas pruebas y es con una actitud positiva en medio de las pruebas, poniendo la mirada en la obra de Dios por medio de las pruebas y aferrándonos a la ayuda divina para superar las pruebas. Solo así, solo de esta manera podemos regocijarnos en las diversas pruebas para vivir una vida que le agrada a Dios. Ahora, hermano, si usted falla, no se sienta mal. Si usted no glorifica al Señor, no se sienta mal. Todos caemos en ese pecado. De alguna u otra manera, ya les dije. Eso no significa que podemos sentarnos ahí y decir, no, todos pecamos, ¿qué importa? No, significa que podemos reconocer nuestro pecado y luchar todos los días. Ahí. Ahora, no todas las mismas veces que pasamos nosotros por una prueba o la misma prueba nos va a hacer tropezar. Puede que a mí me haga tropezar una prueba diferente a la suya. Y sus pruebas no van a ser mis pruebas. Y sus circunstancias no son mis circunstancias.
Y a pesar de todo eso, en todo Dios quiere salir glorificado. Entonces, el hecho de que su prueba sea mayor o menor grado que la mía, no significa que yo, que tengo una prueba menor, no deba glorificar al Señor. Y no significa que usted que tiene una prueba mayor, no deba glorificar al Señor. Ya sea cual sea. Porque en todo debe ser Dios glorificado. Hermanos, el solo conocimiento no ayuda de nada. Santiago está luchando con un conocimiento entenebrecido y ocultado por una mala praxis de la fe. Eso es lo que hay en Santiago. Buenos teólogos, pero malos practicantes de la teología. Y con eso debemos luchar nosotros, porque nosotros en realidad tenemos buena teología. Bueno, aquí está el pastor Jaime, que recién lo conozco y sé que es buen predicador, o al menos es la impresión que me da a mí. Dios debe aprobarlo y Dios lo ha aprobado y por eso lo tiene acá. Y hay buena teología en esta congregación. Pero una teología sin una buena práctica, hermano, ya valimos. No valemos nada. Pero eso es un corazón que se entrega a Dios. Así que lo invito, hermano, a que oremos a Dios y que le pidamos a Dios que nos dé un corazón que practique su santidad, que lo glorifique y que busque exaltarle en todo. Oremos. Dios Padre, nos declaramos pecadores delante de ti porque somos pecadores, porque tú dices que somos pecadores, porque tu palabra dice que somos pecadores, porque nosotros mismos damos testimonio de que somos pecadores. Venimos a pedirte perdón, oh Señor, porque fallamos todos los días aquí en las pruebas. Somos reprobados delante de ti, oh Padre. Pero podemos pedirte tu sabiduría, podemos pedirte tu ayuda, podemos pedir el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude a ser sabios cada día, para que podamos glorificarte y que tu nombre sea exaltado en todo, oh Dios. No nos permitas ceder a la tentación de ser de doble ánimo, a la tentación de entronizarnos a nosotros, de ponernos en tu lugar y tratar de resolver los problemas humanamente. Ayúdanos a confiar en ti para que al final de la prueba tu nombre sea exaltado, para que al final podamos perseverar en la fe, podamos crecer y no quedarnos como niños espirituales, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a darte gloria y honra, a vivir para ti, Señor, y no vivir para nosotros. Danos sabiduría, oh Padre, para ser guiados a tu palabra cada día, a pesar de lo que nos esté sucediendo. Oh Señor, tú eres dueño de todo esto, lo sabemos, entendemos que tú eres el dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay sobre ella. Ayúdanos a entregarte nuestra vida, nuestros problemas, nuestras circunstancias, a hacerte dueño a ti también de esas cosas para que podamos encontrar gozo y esperanza al final en la resurrección de Jesucristo y en la vida eterna que nos espera y no en las cosas que perecen aquí en la tierra, Señor. Danos un corazón que piense más en ti y menos en nosotros. Danos un corazón que piense más en tus bendiciones que en los beneficios que este mundo nos da. Ayúdanos a exaltarte, Señor, en todo, porque esperamos de los cielos a Jesucristo. Él prometió que vendrá y vendrá por su iglesia, que nos encuentre, Señor, dándote honra y gloria en todo. Señor, que nos encuentre aprobados delante de ti, para que seamos para tu gloria, Señor. No importa lo que este mundo diga, si este mundo ya nos aprobó, nos reprobó, no importa, oh Señor, ayúdanos a ser aprobados delante de ti y ser para tu gloria hasta el encuentro con Jesucristo. A Él sea la gloria, el imperio, la majestad, por los siglos de los siglos. Amén.